Querida iglesia, buenos días. Buenas tardes ya. Oremos. Padre Todopoderoso y amado Señor bendito, te damos gracias por el día de hoy haber llegado a la iglesia y te pido con humildad que nos des palabra, Señor, pero que nos des palabra viva. Esa palabra que tú has puesto a modo de parábola para que llegue a los corazones de cada uno de nosotros. Pero una palabra viva porque tenemos las puertas de la iglesia abiertas para aquellas personas que están con necesidad, y también sabemos que nosotros tenemos que salir de estas puertas para llegar a los hogares de quienes lo requieren. Señor bendito y todopoderoso, tú toma el control de esta prédica y que cada palabra que salga de mi boca sea para glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy nos toca hablar de la parábola del buen samaritano. Como bien leyó Anita, ahí en Lucas 10, del 25 al 37, esta es una historia que hemos repasado quizás en muchos momentos de nuestra vida. Más de alguno desde pequeño, y nos lo contaban en el colegio. Pero el Señor tiene una particularidad. Una palabra la podemos leer muchas veces, pero el significado y el impacto que genera en nuestras vidas va a depender del momento por el cual estemos nosotros y de la madurez espiritual que tengamos. Entonces espero, tal como lo haré hace un ratito, que el Señor toque sus corazones y que esta palabra despierte un nuevo aprendizaje en Cristo. Amén. Nuestra primera imagen es destacar este personaje, que no lo especifica en la Biblia, pero dice abiertamente, que dice, cuando estaba ahí predicando, para entender un poco el contexto en que nos encontramos, Cristo está haciendo su obra, está evangelizando, Él está recorriendo distintos lugares hablando de su palabra, las buenas nuevas. Y en medio de todo esto, Lucas justamente nos habla que no siempre se encontraba con personas llanas a escuchar la palabra. Muchos lo cuestionaban y muchos también trataban de hacerle trampa. Y en ese hacer trampa nos encontramos con un personaje muy particular acá, que no lo dice el pasaje bíblico. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero ojo con este personaje, que no nos dice, digamos, quién es. Podría haber sido un experto, digamos, en la palabra, y quienes no la hacen muchas veces, que son los fariseos, grandes conocedores de la palabra. O incluso podría haber sido, digamos, aquellos rabinos también que frecuentaban y se cruzaban con Cristo en el camino. Lo que sí sabemos es que Él tiene palabra, pero ojo con la palabra que Él tiene, porque estos personajes no conocían el Evangelio como nosotros. Entonces ellos se guiaban por la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento. Y aquí pongo a prueba a todos mis queridos cristianos cuáles son esos libros. A ver si me siguen. Vamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, me falta uno. Números. Ya, no me había escuchado más. Muy bien. Bien, Pedro, te ganaste un poroto. Un porotito. Así que por lo mismo ellos desconocían las buenas nuevas. Y claramente los cuestionamientos eran respecto a aquellas viejas enseñanzas que estaban ahí en la Torá, en este Pentateuco. Pero, si seguimos avanzando, Cristo le dio una respuesta clara. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios. Y ese es el mandamiento principal. Le pone un destacador y lo divide en 4 partes, que no son menores. Porque nos dice justamente que esto va a ser con todo tu corazón. O sea, ¿qué guardo yo en mi corazón? Guardo a la gente que amo, aquellas personas con las cuales yo me vinculo. Guardo también todo
mis recuerdos bonitos están ahí en mi corazón. Cuando alguien me recuerda, qué sé yo, de mi padre o de mi madre, mi corazón palpita un poquito más fuerte en intensidad. O aquel amigo, aquella amiga que ha sido parte de mi camino, con toda mi alma. Ahí está mi soplo de vida. ¿Ya? Nos soplaba Freddy en una oportunidad, nuestro pastor. Ahí está. O sea, con mi soplo de vida, lo pongo al servicio del Señor. Con todas mis fuerzas, desde que me levanto, ahí regañadientes en la mañana, hasta que me acuesto desplomado, ahí están mis fuerzas para el Señor. Y justamente también con mi mente, con mis pensamientos. ¿Dónde están mis pensamientos en el día a día? ¿Voy pensando en el Señor? Cuando voy al trabajo, voy apurado, o cuando vengo de vuelta, o en los ratos de colación, pienso en el Señor. El Señor nos dice que sí, hazlo. Deja un momento, deja un minuto para conectar estos 4 elementos conmigo. Entonces, chuta, gran tarea. La estoy haciendo, ¿no? Hay esa armonía. Tarea para la casa. Pero si seguimos avanzando con la palabra, nos encontramos acá con esta historia. Y una historia que nos tiene que posicionar primeramente en el espacio geográfico de lo que ocurre acá. Porque tenemos a un viajero que va desde Jerusalén y tiene que llegar a Jericó. Y fíjense en el camino, un camino escarpado, desértico, con cumbres, con valles, que obviamente dejan ahí la posibilidad a cualquier bandido de ocultarse en el camino. Y hablamos de un trayecto de 25 a 27 kilómetros. Y la verdad es que en ese tiempo se viajaba o en burritos o a caballo, pero a pie. Y estamos hablando de un recorrido que se hacía 1 o 2 días, dependiendo de la intensidad. Pero que involucraba noche, por lo mismo también dentro de la ruta hay algunas posadas para poder descansar. Pero este viajero, ¿ya?, del cual habla Jesús, ¿ya?, justamente tiene un problema. Y el problema es que lo atacan en el camino. Jesús habla en parábola. Y quiero hacer un énfasis en el tema de la parábola, porque la parábola es una historia ficticia para poder entender un concepto, un tema determinado. Y es para simplificarnos la vida. Aunque algunos tenían un corazón más duro y no querían entender, se negaban o simplemente estaban nublados, aquellos que realmente tenían un corazón abierto sí entendían estas parábolas y las adoptaban para su vida y entendían el sentido que había detrás. Pero veamos a este personaje herido dentro del camino. ¿Qué va a pasar con este personaje luego que los bandidos lo atacaron, lo despojaron de su salud y además de eso, de lo que tenía en dinero y quedó en desgracia? Porque esa es la verdad. Y aquí nos dice, con los personajes de la historia, ¿ya? En Lucas 10, del 30 al 33, nos dice: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Lo que les decía recién. Pero la historia continúa y aparecen varios personajes acá. Nos dicen 3. Estos personajes son, de partida, un sacerdote. Obviamente, si estamos dentro del pueblo de Israel, ese sacerdote debería haber sido un judío. Justamente alguno de estos personajes que también mencioné yo, algún tipo de fariseo, algún rabino o algún sacerdote cualquiera, quizás con un rango menor, pero era un conocedor de la palabra. Y creo que ahí está el énfasis. No es una persona que no sabía de este Pentateuco y esta palabra, justamente, pero pasa de largo, no le interesa. De hecho, ni siquiera le presta atención, o sea, es total y absolutamente indiferente. Un segundo personaje acá, que es un levita. Los levitas, también dando un énfasis ahí en ese renglón, eran también judíos, ¿ya? Eran de la tribu de Leví. Y justamente estos personajes tenían una labor
muy importante también dentro de la iglesia. Ellos eran quienes ordenaban todo dentro de la iglesia, tenían como la misión de dejar todo impecable dentro del templo, ¿ya? Era, digamos, esa mano de obra que se encargaba de que todo estuviera en el lugar que correspondía. Pero aquí pasa, al parecer muy apurado, porque mira, o sea, se da cuenta que la persona está bien de gracia, pero pasa también, quizás tenía que ir a arreglar la iglesia y era más importante arreglar la iglesia que ayudar a la persona que estaba tirada ahí. Y eso me preguntaba, yo decía, oye, sí, a veces estamos tan apurados, uy, no, ¿sabes qué? Quizás es más importante ir al trabajo y llegar a la hora que ayudar a una persona que se te cruza ahí en el camino. Y dices, chuta. Quizás a veces somos como ese personaje. Pero estoy haciendo spoiler, me estoy adelantando ahí mismo. Y tenemos al tercer personaje acá, que va a ser justamente nuestro buen amigo el samaritano. Una persona que venía de la región, obviamente de Samaria, también parte del pueblo judío. Y este personaje acá se detiene, lo sana, lo cura, ¿ya? Saca algunos aceites, vendas, le da la primera atención. Pero fíjense que le podemos dar una vuelta de tuerca a esta historia. Y eso le comentaba recién a Ala, justamente. Porque fíjense lo que hace el samaritano. Algo que yo no me había dado cuenta la primera vez que leí esta historia. O la segunda, la tercera, o la cuarta, o la quinta, de todas las veces que desde el colegio me la habían enseñado. Dice acá, el samaritano, de Lucas 10, del versículo 35 al 37. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mucho acá que empezar a picar. Lo primero, fíjense que el samaritano le da acá al mesonero. Se supone que el mesonero está a cargo del mesón. El mesón dentro de la época es justamente una posada, ¿ya? Dentro del camino. Y le da, toma, ¿sabes qué? Aquí tiene 2 denarios, hazte cargo de él. ¿Ya? Yo voy de paso, pero, ojo, me tengo que ir. Habla también, en este caso, con la persona que ayudó, que estaba en desgracia, pero, y esto lo quiero enfatizar, hay una promesa de regreso. No se va, fíjense en el énfasis gigante, destacador, coloquenle ahí rayita, nota al lado, al margen, como ustedes quieran, pero para mí dentro de esta historia ese factor es clave. Porque podría haberlo ayudado. La verdad es que yo cuando era niño siempre decía, oye, lo ayudó y se fue, qué bueno, ¿sí? Pero ahora me quedé con la idea, no, volvió, no pasó. No fue alguien así, que estuvo en la vida así, un accidente y fuera. Fue alguien que ahora es parte de mi vida. Por eso tiene que volver. Y Cristo le pregunta justamente a este experto, volviendo, digamos, al diálogo que tenían entre ellos de tira y afloja, bueno, ¿quién actuó bien? Y digamos que este personaje judío, experto en palabras, le dijo, miren, el que hizo fue el último, el buen samaritano, el samaritano fue el que actuó. Bueno, ve y hace lo mismo, lo mandata. Y ese es el punto también. No le dice, mira, ¿sabes qué? Podría ser que tú, si quieres, hazlo, o si quieres, no lo haces. No le da esa posibilidad. Ve y haz lo mismo. O sea, te mandato. Punto. Es una orden. Y acá, justamente, la historia va cobrando vuelo. Porque tenemos que dejar muy claro lo que es la misericordia. Creo que muchas veces hablamos, incluso hay iglesias que tienen ministerios que se llaman de misericordia. Pero la misericordia tenemos que darle un contexto y tenemos que darle un énfasis dentro de esta historia.
Porque dice aquí, la misericordia es la virtud que nos lleva a sentir compasión por el sufrimiento de los demás, perdonar a quienes nos ofenden y ayudar a quienes lo necesitan. Y dentro de esta historia, justamente, nos piden eso. ¿Quién ayuda a la pobre persona que cayó en desgracia? ¿Quién empatiza con él? El samaritano. El samaritano dice, chuta, siento su dolor. Empatizar es eso. No es decir, empatizo con la persona porque, como que siento pena por ella. No, no va por ahí. Tener misericordia es tomar ese dolor, es lo tuyo. Ya no es el dolor de Andrés, o de Giovanita, o de Roberto, no. Su dolor es mi dolor. Su necesidad es mi necesidad. Y viene de las palabras latinas miser, que es desdichado, y cor, que es corazón, lo que significa tener un corazón compasivo ante la desgracia ajena. O sea, mi corazón conecta con el tuyo. Como una madre conecta con su hijo. Ustedes saben que las mamás tienen ese tema. Las mamás, cuando están cerca de su hijo, de su bebé, conectan el corazón y las pulsaciones tienen la misma dinámica. Y uno dice, qué hermoso, pero cuando la mamá se altera, hay dos posibilidades acá. La guaguita se altera también o se desconecta. Se desconecta. Entonces mi estado emocional incide también. Y también nosotros podemos estar en comunión. De hecho, cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, las pulsaciones comienzan también a cuadrar y mi corazón conecta con tu corazón. Y es aquí donde seguimos avanzando y dice, es más que un sentimiento de lástima, es una acción real para aliviar el dolor o dar una segunda oportunidad. Y ahí está el tema. Si mi corazón conecta con el tuyo, yo no voy a buscar estar lleno de dolor para llegar a ti. O sea, no conozco ninguna persona que, ¿sabes qué? Estoy pasando por una desgracia, me siento súper mal, estoy angustiado, llega alguien y se pone a llorar al lado de ella, así como lloremos juntos. No, nosotros vamos a animar a esa persona, nos vamos a alentar. Buscamos que esa pulsación errática en el corazón de la persona se conecte con nuestra pulsación de calma, de paz y de amor. Por lo mismo, tenemos acá dos interpretaciones. Porque quizás me equivoco, pero no quiero dejar de lado el hecho de que las parábolas son para dar un mensaje y que las parábolas las podemos ver desde distintas perspectivas. Y yo les di una perspectiva que nunca antes le había dado esta palabra. La primera, de hecho es así, en Apocalipsis 22:12, dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí puse al samaritano, pero al samaritano lo puse como Cristo. Nunca lo había visto así. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo va a ser Cristo? Sí, yo te voy a decir por qué lo interpreté así. Porque fíjense, retomemos en la historia. La persona que está viajando, la atacan en el camino. Cristo va, sana a esa persona, la deja en la posada, paga el precio. Fíjense, paga el precio. Él pagó el precio con sangre, paga el precio por ti. La persona tiene derecho a una nueva vida, porque esa persona se estaba muriendo. El pecado es muerte. Entonces esa persona que quizás fue atacada por el pecado. Cristo pagó el precio con esas dos monedas. La persona puede partir una nueva vida, pero ojo, Cristo dice que va a volver. Todo cuadra. No veo error en la lógica. Cristo va a volver. Entonces ese buen samaritano va a volver a buscarme y a ver si mi nueva vida que me dio Él actúe de la forma correcta. Me demoré 48 años en darme cuenta de esto. Ya, me di la vuelta larga. Pero Gálatas 5, del versículo 13 al 14 nos dice: porque vosotros, hermanos,
A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El samaritano es el cristiano. Otra mirada. ¿Por qué? Porque somos libres, pero somos libres en Cristo. ¿Ya? No es una libertad para que vayamos ahí por la vida haciendo lo que queramos. Somos libres en Cristo porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, en el Espíritu Santo, y nos movemos en torno a Él. Esa libertad nos da. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene lo revelador. Porque si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces tenemos que conectar nuestro corazón con el de esa persona. Y si esa persona tiene dolor, es mi dolor. Y tenemos que verlo con esa misericordia que comentábamos hace un rato. Y aquí está la tarea. Tremenda tarea. Titánica tarea. Que es una sentencia de vida. ¿Ya? Porque lo vimos nosotros en el operativo. Para quienes no saben, lo están viendo por redes sociales. Justamente tuvimos un operativo médico, pero fue médico y espiritual, porque distintos especialistas daban atención y también había gente de la iglesia participando y evangelizando a aquellas personas. Y se cobró ahí un universo de alrededor de 130 personas atendidas. Pero esas personas que fueron atendidas desde el punto de vista médico e inicialmente espiritual siguen con necesidad. 11 personas se convirtieron al Señor, que están recién ahí probando leche materna, como se dice. Y tienen que empezar a crecer hasta masticar el alimento por su propia cuenta. Y tienen necesidad. Y tenemos que verlos con misericordia. Y necesitan de nosotros. Iglesia, hoy el desafío es este. Yo no puedo dar la respuesta, porque la respuesta la tiene que dar el Señor. Pero sí creo que como comunidad tenemos que dejar este tema en oración y hacernos cargo de él y decir: Padre, ¿cómo podemos hacer nosotros para ir en busca de esas personas, para poder ayudarlas, para poder continuar esta obra, para ser como el buen samaritano, que se habrá ido quizás a trabajar, pero después volvió a ver a aquella persona que ayudó en desgracia, no lo abandonó? Ahí está lo que tenemos que hacer nosotros. Y esa respuesta tiene que descansar en el Señor. Santiago 2, 17 y 18 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y creo que esa frase es clara. Pues me dice: oye, ya pues, si tú tienes fe, van a haber obras que la van a secundar. Mucha gente se mueve por obras solamente. Qué buena persona. Pues dice que esa es súper buena persona porque ¿sabes qué? Se cayó Pepito y fue y lo ayudó. Qué buena persona. Pero esa persona se mueve por fe o se mueve por intención personal. El cristiano se mueve por fe, porque el cristiano conoce la palabra, sabe lo que dice y lo que Dios te mandata a hacer. Así que hay una diferencia entre la buena persona y el cristiano. Somos dos mundos que podemos hacer obras similares, pero lo que hay en el corazón y lo que hay en el espíritu es diferente. Así que no nos confundamos. ¿Con cuál de los personajes de la parábola del buen samaritano te identificas? Era la pregunta de cajón. Ustedes sabían que venía. Lo sé. Me leyeron. Y acá tenemos los personajes. Hay un personaje incógnito también. Y hay personajes que no están. Ya, vamos a contar todo eso. Porque, claro, tenemos a la persona en desgracia, sacerdote. ¿Cuántas veces pasaste al lado de una persona y no la miraste y la despreciaste? Sacerdote. El levita, que iba a arreglar la iglesia, supuestamente.
¿Cuántas veces dijiste, tengo cosas más importantes que llamar a la persona que está en desgracia o que me pidió ayuda? Lo voy a dejar para el final. Pero era más importante ir al trabajo, era más importante hacer las cosas de la casa. El levita, el samaritano, ayuda, atiende, se preocupa, se va, vuelve, sigue, continúa. El samaritano o samaritana. ¿Quiénes no aparecen ahí? Los ladrones. ¿Cuántas veces le has quitado la paz a una persona que va en el camino? ¿Le has hecho un comentario que le ha quitado la paz? ¿Cuántas veces te has peleado con alguien? ¿Cuántas veces has perdido el control? Ladrón, le robaste la paz a una persona. El hombre de la posada. Nunca me he fijado en el hombre de la posada. Ahora me fijé. Hace todo por plata. No sigue simplemente el patrón. Una buena persona hace eso. ¿Cuántas buenas personas se mueven por plata? Muchos. No tienen a Dios en su corazón. ¿Y el personaje incógnito? El burro. ¿Cuántas veces hemos sido burros? ¿Cuántas veces nos han dicho las cosas y no las entendemos y volvemos a caer con la misma piedra y volvemos a caer con la misma piedra? Burro. Ya. Es el personaje incógnito dentro de la historia. Y es ahí justamente donde tenemos que dar la mirada. No solamente con el personaje con el cual nos identificamos, sino que con aquel personaje que queremos llegar a ser. O no queremos llegar a ser. O estamos mandados a ser, de acuerdo a la palabra. Y es por eso que en cada una de las cosas que hagamos nosotros, la palabra tiene que verse reflejada. Y en aquello tenemos que ver el amor verdadero. Que esto para mí es un principio máximo. Por eso en 1 Corintios nos dice justamente, de capítulo 13, versículo 4 al 7, cómo es el amor verdadero. Nos dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor verdadero no es decir, oh, yo necesito mi media naranja para que esa media naranja me haga feliz y me ame. No, tú eres naranja entera. Tú eres naranja entera. Y tú vas, y si amas a esa persona, no es para que haga esa persona cosas por ti. Tú haz cosas por ella, porque tú la amas tanto que deseas que esa persona sea feliz contigo. Cambia el paradigma. Media naranja, desechada. Y ahí está. Querida iglesia, Dios nos habla. No hagamos oídos sordos. Enfoquémonos. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero estamos llamados a la santidad. Y estar llamado a la santidad significa seguir un camino mucho más largo que el de Jerusalén a Jericó, pero lleno de ladrones y lleno de personas que nos van a tratar de sacar del camino. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la mirada clara. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y por qué esta parábola el día de hoy te llegó distinto a cuando la escuchaste cuando eras niño. Que Dios te ilumine, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y te dé sabiduría, que Dios te permita no ser como nuestro primer personaje de acá, un legalista, que te permita cambiar. Y hoy en día Dios te habla por todos lados, ¿ya? Y con esto quiero terminar. Yo estaba pensando hoy día en la ducha
Estaba ahí, pum, una palabra, como conectar todo. De repente escucho una música y escucho a Mercedes Sosa. ¿Qué tiene que ver Mercedes Sosa con el samaritano, buen samaritano? Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Dónde está la trampa? El tema era, solo le pido a Dios. Un tema de 1978. Y el coro dice, para los que no conocen el tema, son más jóvenes, Isaac, dice, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Perdón, mi canto pésimo, pero Mercedes Sosa me lo hizo más fácil. Y justamente decía, ese monstruo no te está pisando no está pisando solamente a la persona que eres indiferente. Ese monstruo está pisando a ti. Te está pisando a ti como cristiano. Ese es el punto. No dejemos que ese monstruo nos pise, que tome el control. Dejemos que el Espíritu Santo y que el Señor se llene de gozo con nuestro actuar. Y glorifiquemos al Señor con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas y con nuestra alma. Y volvemos atrás en la diapositiva. Ahí está. El amor verdadero. Ese amor agape. Que espero cada uno lo lleve a la práctica en su casa, en su trabajo, con sus seres queridos y con aquellos que recién están empezando a conectar con su corazón. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, gracias por esta palabra. Gracias por mostrarnos un mundo diferente a través de los misterios que son revelados por ti. Conéctanos hoy más que nunca con un mundo lleno de necesidad. Haz que tú, y solo tú, Señor, guíes cada una de nuestras palabras, acciones, pasos, decisiones, y que cambies vidas. Nuestras vidas, Señor, y no podemos cambiar la vida de los demás si nosotros no hemos cambiado. Guíanos en este camino tan difícil, Señor, donde hay miles de personas que nos van a atacar y donde claramente en ti hay victoria. Y por lo mismo, esta guerra, esta pelea y esta cruzada es por ti y para ti, Señor. Amén.